tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, el día de hoy vamos a interrumpir un poco la serie de programas que veníamos haciendo, que era todo lo del itinerario de Luisa, o sea, la vida en la divina voluntad, en fin. Motivo, es algo triste, pero yo creo, pensamos aquí el equipo que es necesario el hacer una aclaración. Ha habido malas interpretaciones, malas interpretaciones sobre lo que se dijo en un retiro en Costa Rica. Y esto ha ocasionado problemas, ha ocasionado pues que haya ciertas dudas o deserciones dentro de las personas que estuvieron o que están interesadas en la divina voluntad. Y se han hecho afirmaciones que van como en contra de no quiero decir en contra de la persona, o sea, en contra de mi persona, que fue el que hablé, sino en contra de la divina voluntad. Y esto pone en entredicho, o sea, la veracidad de todo lo que está escrito en este libro, ¿no? Una de las cosas que yo quiero aclarar primero es que lo que está en juego, sobre todo con la primera cuestión que vamos a tratar, no es si está, si no está, si quién tiene la razón, quién no la tiene, sino lo que está en juego es la veracidad de Jesús. Cuando Jesús dice algo, cuando Jesús externa algún tipo de conocimiento, creo que es justo que se le dé ¿cómo se llama? Credibilidad. O sea, y ningún concepto, ningún criterio humano puede ponerse por encima del criterio divino. Y esto es el primer punto que hay que aclarar. Son varios, son cerca de 10 puntos que iremos aclarando poco a poco. Pero el primer punto es repetitivo, que si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Yo quisiera que este fuera la última vez que tuviéramos que hablar sobre esto. O sea, porque en realidad es muy penoso el continuar cada vez diciendo lo mismo. Pero repito, la credibilidad a Jesús creo que es necesario poderla poner en claro. ¿Creemos lo que Jesús dijo, sí o no? No importa quién diga que no. No importa quién diga que sí. Lo que importa es lo que Jesús dijo. No sé si estén de acuerdo o no con esto, ¿no? Entonces, la persona que emite estas opiniones dice que Eva, se ha mencionado cantidad de ocasiones que Eva no vivió en la divina voluntad y que por eso el demonio pudo tentarla. Bueno, esta persona dice, contradice la doctrina de la Iglesia, ¿sí? El catecismo de la Iglesia, catecismo de la Iglesia, en el número 374, 375 y 376. Y dice, Adán y Eva fueron constituidos en un estado de justicia original. Bueno, pero una justicia original no quiere decir una santidad divina. Eso que quede muy claro. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con el Génesis, con las lecturas del libro del Génesis, para ir entrando en detalle, ¿no? A ver si nos hace favor. En el Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos... 26, ¿no? ¿Desde el 26? Bueno. Desde el 26 dice, y por fin dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los peces del mar,
y a las aves del cielo, y a las bestias, y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra. Es muy curioso, no sé si se dan cuenta de lo que está diciendo. Primero usa el plural, ¿sí? Y luego dice a imagen, dice Dios, pues Dios al hombre, creó pues Dios al hombre a imagen suya, singular. A imagen de Dios le creó, singular. Los creó varón y hembra, plural. Creo que esto se entiende fácilmente, o sea, si repasamos, y lo vamos a ver, que Adán es el ser creado y Eva no es creada, Eva es formada de Adán, sacada de Adán. Por lo tanto, quiere decir que de alguna manera la parte femenina que Dios había pensado para el ser humano estaba también en Adán. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esto se aclara en Génesis 5.1, ¿no? En Génesis capítulo 5 leemos: Esta es la genealogía de Adán. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios le creó. Los creó varón y hembra, y les echó su bendición, y al tiempo que fueron creados, le puso por nombre Adán. Esto creo que nos da una idea exacta de lo que estábamos diciendo arriba. O sea, usa el singular y luego el plural. O sea, aquí es los creó, ¿sí? Y luego le puso. O sea, los creó varón y hembra y les puso el nombre Adán. O sea, ahí está prácticamente significado que en Adán estaba también la parte femenina. Seguimos. En el numeral 374 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos: El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Creo que esto también es entendible, o sea, en el momento de la creación, o sea, había una estrecha relación entre el ser humano y Dios. Y esta relación que había en aquel tiempo, bueno, se rompe con el pecado y nos dice que no serán superados más que en la gloria de la nueva creación en Cristo. Ojo con eso. La nueva creación en Cristo. Podemos tomarla de dos diferentes maneras. La creación nueva en Cristo sería la redención. O sea, Cristo viene, nos redime y es como vuelve a poner al ser humano en sintonía con Dios. Podríamos ponerlo como una nueva creación. Pero también podríamos ponerle de acuerdo a lo que San Pablo nos dice. Porque San Pablo nos dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, no es que se salga de Él, no podría salirse de Él, pero queda una división dentro del hombre, ya no tiene acceso a la divinidad. Y eso está planteado en el Génesis. Cuando Dios, después de decirles las consecuencias de la desobediencia, dice, saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Eso quiere decir que ahí había un árbol, también en el centro del paraíso, que podría darles la vida, restituirles la vida que habían perdido, la vida eterna, la vida divina. Y para eso lo saca del paraíso, pero al mismo tiempo puso un arcángel con una espada de fuego para impedir el paso del hombre a ese árbol. Por lo tanto, podríamos ponerlo así, de esa manera. O sea, ¿qué es lo que pasó?
Bueno, simplemente la armonía que había con Dios se rompe, ya no puede pasar al árbol de la vida por ese impedimento que hubo, y por lo tanto ahora esperará nuevamente la creación en Cristo. ¿Sí? Podríamos ponerlo de esas dos maneras. Vamos a ver el 375. El 375 dice: la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. La gracia de la santidad original, una participación de la vida divina. Y esto, por favor, a partir del bautismo, ahora nosotros tenemos la participación de esta vida divina, pues el bautismo significa el injerto nuevamente con la vida de Cristo. Por lo tanto, todos participamos de la vida divina, pero no participamos de la divina voluntad, no participamos de la divina voluntad obrante en nosotros. Adán y Eva fueron creados en este ambiente, participación de la vida divina. Eva tenía ese injerto de la vida divina en ella, porque Eva estaba en la santidad de la gracia, y esa santidad de la gracia le permitía tener ese injerto con Jesús en ella. Ahora, eso no quiere decir que fuera vida divina, o sea, ella, sino que participaba de la vida divina a través de Jesús en ella. Seguimos. En el 376 leemos: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, mientras permaneciese en la intimidad divina. El hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer y, por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Creo que aquí ya nos está definiendo lo que es esa justicia original. ¿Qué es la justicia original? Para repetirlo, armonía. Entre las personas, y entre la pareja y toda la creación. Así es. Y lógicamente entre la armonía entre todos los seres humanos que iban a venir después. Pero eso no quiere decir vida divina. Volvemos al punto. O sea, el catecismo nunca nos habla de esta participación de vida divina obrante en la criatura. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, bueno, dice, lo ponemos como una premisa, ¿sí? Y ponemos las palabras de Jesús. Ahora vamos al libro del cielo. El libro del cielo, en donde Jesús nos dice que cuando la divinidad decide hacer una obra que va a ser para el bien de toda la familia humana, primero lo trata con uno solo. Primero lo trata con uno solo. Y cuando este uno ha cumplido pagándole a nombre de toda la familia humana, en ese momento es cuando decide ponerlo ya a disposición de todos. Ojo. Otro punto que es importante es que cuando el creado fue Adán, Eva fue sacada de Adán. Ahora, lo lógico sería decir, bueno, si es sacada de Adán, es que ahora Eva participa de todo lo que Adán tenía. Sí, participa de la naturaleza de Adán. Una naturaleza, o sea, humana, una naturaleza espiritual creada, en esa naturaleza espiritual creada, el alma, el espíritu, las tres potencias del alma, con voluntad, inteligencia, memoria y el injerto con la vida divina, pero el injerto igual que nosotros en el bautismo.
el don de la divina voluntad obrante no era naturaleza en Adán. Por lo tanto, Eva no pudo tenerlo por haber sido sacada de Adán, porque la divina voluntad obrante es un don, es un regalo. Pero era un regalo que estaba condicionado en Adán, porque Jesús nos dice que siempre se trata con uno solo. Y eso lo vamos a ver ahorita en las lecturas siguientes. ¿Sí? Vamos a leer. Sí. Estos son lecturas del Libro de Cielo, o sea, para ver lo que Jesús opina sobre este tema. En el 1458, en el párrafo 2, dice... ¿La fecha? A septiembre 9, 1922. Dice, hija mía, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano. Uh-huh. Y lo dice, mi alegría fue a lo sumo, al ver en este hombre la generación de tantos otros seres, casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos, por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos. Esto yo quisiera ir como adelantando, y perdón si esto puede parecer como que revolvemos un poco, pero es necesario entenderlo. Dice, mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres. O sea, la alegría de Dios no es ver nada más a Adán, sino ver a todos los descendientes de Adán y Eva. Y la participación de la vida divina, porque a final de cuentas lo que Dios quiere son hijos, pero hijos de Él. Y eso lo iba a hacer a través de la criatura. Nos puso en consonancia, o sea, en unión en esta empresa de formar hijos de Dios, pero nosotros ponemos la parte humana, la parte carnal, y Él pone la parte divina. O sea, pero es muy curioso lo que está diciendo, por eso lo pusimos aquí. Dice, mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres, casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos. ¿Qué está diciendo? Que lo que tenía en mente era la multiplicidad de seres humanos que iban a salir a través de esta pareja. ¿Qué quiere decir eso? Reproducción. Reproducción. Vamos a seguir adelante, esto lo vamos a dejar después porque hay un punto que nos ponen en discordancia diciendo que la finalidad del matrimonio, de la unión de hombre y mujer, no es la reproducción. Seguimos, ¿sí? En este mismo. Dice, yo tengo costumbre. Yo tengo costumbre de cumplir mis más grandes empresas con uno solo, y después las difundo. No fue un solo hombre que arruinó todos mis designios, y solo mi humanidad debía rehacerme de esta ruina, y la potencia de mi querer, encerrando en ella toda la creación, debía hacerme restituir los amores, los besos, las caricias, que el primer hombre tan feamente había rechazado. Bueno, vuelve a repetirlo, uno solo, con uno solo, ¿sí? Y lo que después dice, no fue un solo hombre que arruinó todos mis designios. Nos vamos a la siguiente lectura. Volumen 23, lectura 22, diciembre 14 de 1927. Dice Jesús, hija mía, te tengo a ti, que vales más que todo, y poniendo a un lado a todos, miraré tu valor. Esto es el valor de mi voluntad divina en ti, y dispondré mi reino en medio de las criaturas. Una persona vale según el valor que le viene confiado. Si mi voluntad contiene un valor infinito,
que supera todo el valor de todas las criaturas juntas. Quien la posee, delante a la majestad divina, tiene el valor que supera todo. Así que por ahora te tengo a ti, y me basta para disponer el reino de mi voluntad. Por eso, todos los males de estos tiempos, y son demasiados, no equivalen al gran valor de mi voluntad divina obrante en una sola criatura. Bueno, o sea, nos está hablando primero del valor que tiene su voluntad en una criatura. Vamos un poco más adelante y, o sea, vamos a ver, dice, así hago yo. Así hago yo. Cuando quiero dar un bien a las criaturas, primero me fío de una sola, pongo en ella todo el valor de aquel bien y después doy el bien que ella me pide para las otras criaturas. Vuelve a repetirlo. O sea, primero lo trata con uno y luego lo pone a disposición de todos. Y el primero lo trata con uno por lo que dijo anteriormente, porque el valor de esa criatura no es el valor de la criatura, sino es el valor de su misma voluntad divina que está obrando en la criatura. Así que esto es necesario entenderlo. Si Dios hubiera puesto su voluntad en los dos, en Adán y Eva, ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo podría Satanás, el enemigo, acercárseles? Cuando que Jesús nos manifiesta continuamente que la persona que vive en la divina voluntad no puede ser tentada. No puede ser tentada. ¿Sí? Y entonces, y aparte de eso, si uno hubiera fallado y el otro no, ahora ¿qué pasaría? ¿A quién castigaría? Dividiría el mundo en mitad y mitad, ¿no? O sea, pero recordemos que el hombre y la mujer deben ser unidad. Entonces, si castiga a la mujer y no castiga al hombre, ya no habría una unidad. Si castiga al revés, tampoco habría unidad. O sea, si castiga al hombre y a la mujer no. Por eso es que primero lo tiene que tratar con uno. Y eso es en todas las obras de Dios, en las 3 obras de Dios. Sí, eso es necesario entenderlo. Bueno, ahora, otro de los puntos donde dice que se apoyan en decir que Eva vivió en la divina voluntad, es que hay una lectura en donde dice que Eva se salió de la voluntad de Dios. Eva se salió de la voluntad de Dios y dicen, ¿ya ves? Ahí está diciendo que vivía en la divina voluntad. Vamos a ver qué nos dice Jesús de eso, ¿sí? En el volumen 19, lectura 32, julio 1 de 1926, dice Jesús, ahora, los santos del Antiguo Testamento se encontraban en las mismas condiciones de Adán. Sin embargo, que faltaba el divino reparador que mientras debía unir nuevamente la humana y la divina voluntad, debía pagar en modo divino los débitos del hombre culpable. Sin embargo, tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad, tanto por cuanto han conocido. Los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos, así que todos mis santos han vivido, ¿quién a la sombra de ella? ¿Quién a los reflejos de su luz? ¿Quién sometido a su potencia, a sus órdenes? Porque no hay santidad sin mi voluntad, pero han poseído de ella aquel poco que han conocido y no más, porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad, sin conocerla, pero supón que la posea y no la conoce. Para él aquel bien está como muerto porque falta la vida del conocimiento. Entonces, todos los santos han vivido en la divina voluntad hasta donde conocen. Nosotros, pecadores, vivimos en la divina voluntad, rechazándola, sí, definitivamente sí, pero nadie puede vivir fuera de la divina voluntad. La divina voluntad ponía a Eva en el estado de santidad de la gracia. Cuando Eva se permite la tentación en ella,
Ella se sale de la divina voluntad hasta donde conocía. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Igual que nosotros, nos hemos salido de la divina voluntad. Los santos han vivido en la divina voluntad, pero hasta donde conocieron. Pero no pueden vivir algo más que no se conocía. Si la divina voluntad se empieza a conocer a través de estas revelaciones en Luisa, definitivamente los santos anteriores no tenían acceso a este conocimiento. Y Jesús se lo dice a Luisa: tú eres la primera en llevar a cabo tú eres la que va a fundar este reino de la divina voluntad en la tierra. Yo sé que esto suena chocante, sobre todo cuando hablamos de una persona, o sea que prácticamente desconocida. Pero lo mismo pasaba con San Francisco de Asís cuando empezó a querer seguir el Evangelio. Lo mismo pasaba con Padre Pío cuando empezó a poner los fundamentos de lo que él iba a hacer posteriormente. Siempre ha habido esa, ¿cómo diríamos?, ruptura entre lo tradicional y lo nuevo. Así que entendamos, vayamos como poco a poco. Punto principal: todo lo trato con uno solo. Creo que ese es el fundamento más fuerte que tenemos para asegurar esto, ¿sí? Vamos a seguir. En la lectura 2734 de febrero 11, 1930, dice, pero el hombre... ¿Desde el principio? Dice, mira entonces, el hombre fue creado para vivir a lo familiar con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos nuestras y sus alegrías y felicidad perenne. Pero el hombre, nuestro hijo, mientras era feliz en la casa de su padre, se rebeló y salió de su casa paterna, y con hacer su voluntad, perdió la sonrisa de su padre, sus alegrías puras. Y como no podía vivir sin el concurso de nuestra divina voluntad, la hicimos de padre y le dimos la legitimación de nuestra divina voluntad, no más como vida que lo llevaba en su regazo para volverlo feliz y santo, sino como concurrente para conservarlo con vida, no para hacerlo feliz como antes, sino para darle las cosas de estrecha necesidad y según se hubiese comportado. Sin mi voluntad divina no puede haber vida. He aquí, el porqué de mi fiat divino se conoce tan poco, porque las criaturas solo conocen de ella su legitimación, y muchas veces esta legitimación ni siquiera es del todo reconocida, porque quien vive de legitimación no vive en la casa de su padre, está lejano de él, y muchas veces se encuentra en las condiciones de estropear con actos indignos la misma legitimación recibida. En los escritos de Luisa, Jesús, refiriéndose al acto de la desobediencia de Eva, dice que si al momento que Eva llegó con Adán, él la hubiera conducido con él la hubiera perdonado, le hubiera borrado de la mente todo lo que el enemigo le había puesto en su mente, y todo hubiera quedado bien, y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Lo cual quiere decir que esta legitimación de la que está hablando se le iba a conceder a Eva, de la misma manera. Y después Adán, ya teniendo el reino como posesión, se lo hubiera podido transmitir por medio de la enseñanza, igual que Luisa nos lo está transmitiendo a nosotros. Pero el punto principal es decir que no hay forma de poder decir que Eva vivió y desmintiendo lo que hemos estado leyendo, porque es desmentir a Jesús. Ahora, dijimos que el hecho de que vivir en la divina voluntad no permite
la intromisión del enemigo en esa persona. Vamos a leer algo sobre eso, ¿sí? Volumen 8, lectura 8, de julio 19 de 1907. Dice Jesús: por eso en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades. Y la pregunta es, ¿cómo es que entró en Eva? No es lógico. Ajá. No es lógico. Vamos a otra lectura. El volumen 11, la lectura 43, de diciembre 14 de 1912. Dice Jesús: quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Bueno, entonces es una aclaración más como para reafirmar lo que hemos estado diciendo y lo que Jesús nos va mostrando en el libro de cielo, ¿no? Ajá. Entonces, si Eva fue tentada, es una razón suficiente para pensar que no había una divina voluntad en ella. Si Dios todo lo trata con uno, entonces el punto es, si Eva hubiera tenido la divina voluntad, cuando Eva peca, ahí Dios se hubiera presentado. Y sin embargo, no hubo eso. No, Dios no se presenta, no pregunta, bueno, se dice de castigos, pero en fin, no castiga. Y todo viene en referencia a la desobediencia de Adán, no de Eva. Otra de las cosas que es necesario entender, que hay una ocasión en que Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué santidad tendrá nuestro padre Adán? Y entonces Jesús le dice algo muy curioso, porque le dice, Adán es el santo más santo que existe, hasta el momento en que Luisa se lo está preguntando. Y dice, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi voluntad, de mi querer. Y entonces la pregunta sería, ¿y Eva, que no tenía actos en la voluntad de Dios? Si Eva hubiera vivido en la voluntad de Dios, cuando menos el primer respiro hubiera sido un acto en la voluntad divina. Aunque después del primer respiro hubiera sido el pecado. Pero tendría actos en la unión con la voluntad de Dios, sin embargo, no lo dicen. Hay una lectura, vamos a ver la siguiente, del libro 24. El 24:43. Así es. Dice, es de septiembre 10, 1928. Dice, Adán, que tuvo un periodo de vida en esta unidad del fiat, quién sabe cuántos actos pudo hacer, así que su gloria en el cielo será grande y tal vez supera todo, quitada la soberana reina, que formó vida completa en la divina voluntad. Esto lo está pensando Luisa, ¿sí? Entonces, ahora viene la respuesta de Jesús. Sí. Dice, ahora, tú debes saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que a ningún otro, por cuán santo sea, le es dada, fuera de la mamá celestial, porque ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. Ojo, creo que esto es contundente, casi contundente. Ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. ¿Y entonces qué? ¿El primer respiro de Eva fue el pecado original? Sí, pues no. No. Pues no. O sea, son verdades que son absolutas. Pero lo que se está haciendo es desmintiendo a Jesús. Y perdón, si hacemos caso a esas insinuaciones, estamos poniendo en entredicho toda la veracidad del libro de cielo. Porque si Jesús dijo mentiras, o Luisa no entendió y puso cosas que no debería de poner, entonces la pregunta es, ¿qué debemos creer de este libro? ¿Qué debemos creer? Pues el 100%. ¿Quién nos va a decir qué es verdad y qué no es verdad?
qué es verdad o qué es mentira, o qué es verdad o es equivocación de Luisa. Cuando que Jesús le dice, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del vivir en mi querer. Cuando le dice, tú serás la cátedra de mi divina voluntad. O sea, son cosas que hay que ir entendiéndolas perfectamente. Y, por favor, yo creo que esto es así, vuelvo a repetirlo, contundente. Ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. No sé qué más decir. Vamos a ver. Aquí. Es del mismo libro. Sí, es del mismo libro. Dice, entonces Adán, en virtud del primer periodo de su vida inocente, y hecha toda en la unidad de nuestro fiat, posee tal gloria y belleza que ninguno lo puede igualar. Vamos a ver. Dice, además de esto, tú debes saber que hasta ahora no he manifestado a ninguno ni las grandes dotes de Adán, ni la sublimidad, grandeza y santidad suyas, porque vivió en su primer periodo de su vida en la unidad de mi querer, y en virtud de estos actos suyos hechos en él, su gran gloria que goza en el cielo. ¿Queremos más? Vamos a darles un poco más. Libro 24. Libro 24, lectura 44, de septiembre 16 de 1928. Dice Jesús, el germen con el cual fue concebida la soberana celestial fue tomado de la estirpe humana, porque también ella tuvo su vida humana como todas las otras criaturas, como la tuve también yo, pero con esta gran diferencia, no concedida a ninguna otra criatura, que en este germen humano, antes de que fuera concebida su bella alma, mi fiat, con su omnipotencia, concentró sus rayos en este germen, y con su luz y calor aniquiló e hizo morir lo que de mal había en él, purificándolo del todo y volviéndolo puro y santo, y exento de la mancha de origen. Y después fue concebida en este germen la Inmaculada Niña. Así que todo el portento de la Inmaculada Concepción fue obrado por mi divina voluntad. No hizo otro germen humano, ni lo destruyó, sino lo purificó y con su calor y luz le quitó todos los humores que había contraído este germen por el pecado de Adán. No de Eva. No de Eva. O sea, indirectamente, aquí no La es excluye. directo como en los anteriores, pero indirectamente la está excluyendo. Porque si no, sería este germen por el pecado de Adán y Eva. Y no, Eva pecó, sí, pero no vivía en la divina voluntad y lo que pierde es la gracia. Así que bueno, ¿por qué no menciona a Eva? Y sobre todo que fue ella la primera en pecar, ¿no? Bueno, la última lectura nada más para... Es del libro 34:18, no tiene fecha. Dice, ahora escucha, hija mía, y te convencerás de lo que te he dicho. Adán con pecar heredó todos los males a las generaciones humanas, y habiendo salido de la bella heredad de la divina voluntad, en la cual vivía en la opulencia, lujo y suntuosidad de los bienes de su Creador, perdió el derecho de nuestros bienes, y con él todos sus descendientes. Pero estos bienes no fueron destruidos, existen y existirán. Y cuando un bien no es destruido, hay siempre la certeza que vendrán quienes tendrán el bien de poseerlos. Bueno, ¿qué nos dice otra vez? Que el que falló fue Adán. No, Eva.
En fin, podríamos seguir poniendo más escritos de Luisa. Simplemente, digámoslo de esta manera. O sea, ¿creemos o no creemos? ¿Qué es lo que es cierto? Debemos entender que no estamos desmintiendo lo que la Iglesia dice, eso que quede muy claro. Pero sí entender, voy a decir palabras de la misma Iglesia. La revelación está completada, pero no perfectamente explicada. Palabras de Jesús: todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita, en este momento, no pueden con ello. Palabras de Jesús a los apóstoles: después de haberles dicho que tienen que comer su carne y beber su sangre, y les dice: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si les dijera en dónde estaba yo antes de venir? O sea, estamos hablando de una nueva, no podríamos decir algo nuevo revelado, sino explicado. Explicado poco a poco a través de los escritos de Luisa. Y ahora ya queda en nosotros el creer o no creer. O sea, las palabras de Jesús en el libro del cielo son totalmente claras, precisas, y no hay forma de poderlo tergiversar. Sin embargo, se dicen cosas contrarias, y ese es el problema. Y vuelvo a repetir, para vivir en la divina voluntad esto no es importante. O sea, en realidad poco importa si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Pero para la credibilidad de Jesús sí importa. Eso es súper necesario entenderlo. Entonces, por eso es que nos basamos en este momento, en estas lecturas, ¿sí? Y yo creo que con esto fue suficiente para poder tener una noción clara de lo que es. Hay otro tema, o sea, pasamos al segundo tema, que dicen que es el fin único de la unión conyugal, es la procreación. Eso es lo que se dijo y lo que se dice en un momento dado. Y entonces se pone como contraparte y se dice: el hombre no puede romper por propia iniciativa los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2366. Antes de entrar en este tema, yo quisiera ver si hay alguna pregunta sobre lo anterior. A ver, Emita. Doctor, pues Leo le pregunta: ¿la prueba para Adán era o es Eva? No, la prueba, bueno, es que la prueba para Adán era el aceptar el fruto que se le iba a ofrecer a través de Eva. Y lo que Adán acepta, o sea, es no tanto a Eva, sino al fruto que Eva le está proponiendo. O sea, no es Eva, ¿no? Pina Chávez: sin la unidad en la vida de gracia, en la divina voluntad, somos mudos, ciegos, sordos, en la verdadera vida humana y divina, con Dios aquí en la tierra. Sí, definitivamente sí. O sea, tenemos la ayuda de la gracia, tenemos la práctica de las virtudes, tenemos los sacramentos. Son ayudas que nos van llevando poco a poco, nos van iluminando el camino, ¿sí? Pero sin esto, definitivamente no es completo. La divina voluntad es la que viene a dar la totalidad de esa luz y de ese conocimiento de lo que en realidad Dios quiere de nosotros. Y Ángel Di Mari: ¿a qué se refiere cuando se habla de hijos de Dios y hijos de hombre?
Bueno, muy buena pregunta. Hijos de Dios, o sea, ¿qué quiere decir hijo? Que participa de la naturaleza de los padres. Una cosa es hijo adoptivo. Un hijo adoptivo no participa de la naturaleza de los padres. Hijo natural participa de la naturaleza de los padres. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios quiere participarnos de su vida divina, de su divinidad, de su naturaleza, y entender que la finalidad de nosotros en este mundo, probablemente esto también cause algún tipo de mala interpretación, no es finalidad nuestra. Nuestra creación es finalidad de Dios, porque como leímos al principio, Dios lo que quiere es una multitud de hijos, y la forma de tenerlos es a través de nosotros. Tenemos que irnos un poquito antes. ¿Para qué quiere tantos hijos? ¿Para qué quiere hijos Dios? Porque lo que desea es amar y ser amado. Dios es amor y por lo tanto un amor infinito que quiere amar infinitamente a seres iguales que Él. O sea, entender que si en Dios el amor es un acto, el momento de que Dios ama es darse completo. Pero no hay criaturas que puedan vivir, que puedan recibir el amor completo de Dios, porque Dios es infinito. Entonces, nada más con eso no somos capaces de poder recibir el amor de Dios. Y a la hora de corresponderle en amor, definitivamente nuestro amor es muy pequeño como para poder satisfacer esa ansia de amor que Dios tiene. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nos participe de lo suyo. Y para participarnos de su amor, nos necesita participar de su naturaleza, porque su amor es infinito y no nos cabría en nosotros. Entonces, nos da su naturaleza, nos da su vida, y con ello nos da su amor y sus atributos. Y ahora sí le podemos pagar desde su amor, desde su voluntad, le podemos pagar en amor, ¿sí? Pero un amor igual. Esa es la finalidad de Dios. Esa debería de ser nuestra finalidad. Yo debería de entender que yo fui creado para corresponderle a Dios en amor y para que Dios pudiera amar a una criatura fuera del núcleo de la Trinidad. O sea, pero amarlo en forma total, en forma perfecta, ¿sí? Creo que ese es el punto. María Guadalupe pregunta, ¿no tendrá importancia considerar que Dios dice, ya no son dos, sino una sola carne, y eso implique considerar a Adán y Eva uno solo? Sí, lo hemos hablado, pero recordemos, Eva fue formada de Adán, sacada de Adán. Y ya dijimos que en el momento de sacarla, Dios saca la parte femenina que había puesto en Adán. Con la naturaleza humana, con todas las dotes de la naturaleza humana, pero con esa parte complementaria. ¿Y complementaria para qué? ¿Para qué sería complementario? Pues para que se correspondieran el amor igual que Dios lo quiere con él. A mayor semejanza de Dios, para mejor semejanza. Y para reproducirse. O sea, las palabras de Dios en el momento de que ya está la pareja, ¿qué es? Creced, multiplicaos, henchid la tierra, o sea, llénenla. ¿Llénenla de qué? De hijos de Dios. De hijos de Dios y de actos divinos. O sea, va en dos sentidos ese deseo, ese mandato de Dios. O sea, hubiera podido crear puras mujeres o crear puros hombres. Sin esa parte de la sexualidad, sin esa parte del instinto,
y compartiríamos todos lo que todos tenemos. Pero eso no podría llevarnos a un punto de multiplicar los hijos de Dios, porque son hijos de Dios, no nada más nuestros. Entonces la parte reproductiva va como en un primerísimo lugar. La parte de complementariedad, la parte de compañía, de entendimiento, en fin, esa también cuenta, pero va junto pegado con la parte, ¿cómo se llama? Reproductiva. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Porque el siguiente punto, ya dijimos, se dijo que el fin de la unión conyugal es la procreación. Y nos ponen como contra el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, con eso es con lo que vamos a responder. O sea, no vamos a responder con ideas nuestras. Vamos a responder con catecismo. Vamos a responder con aquel escrito de Juan Pablo II, Santidad Juan Pablo II, de la teología del cuerpo. Y vamos a responder con el libro del cielo. Así que no hay ningún problema en esto, ¿no? ¿Más preguntas? No sé. Sí, pero tiene que ver con la fecha de hoy. Las dejo para el final, doctor. Con la fecha de hoy, con Halloween. Pues la de los dulces, de Leti García. Doctor, ¿qué opinas sobre permitir que los niños se disfracen y pidan dulces? Bueno, hay 2 programas que se hicieron el año pasado sobre Halloween, que son el 279 o 97, perdón, 297 y 298, donde hablamos sobre Halloween. O sea, creo que sería conveniente el recurrir a esos programas. ¿Se llaman cómo? No al Halloween. Porque el responderlo ahorita yo le diría, no es conveniente que el niño vaya. No es conveniente el ir motivando desde ahorita, o sea, la naturalización de todo este rito que, vamos a mencionarlo de esta manera, el origen de este rito, o sea, el significado de la palabra Halloween, ¿cuál es? Es la fiesta antes de Todos los Santos. Es referida a la fiesta de Todos los Santos, es como la vigilia de Todos los Santos, pero que se ha ido deformando y ahora es la fiesta, pero es una fiesta que usa la parte contraria, que usa el mal, que usan los seguidores del enemigo, como una fiesta satánica. En pocas palabras, es satánico. Y donde se llevan a práctica muchas cosas que son contrarias a Dios. Entonces, no creo que sea conveniente el que los niños, desde su tierna edad, empiecen a ver como natural lo que es totalmente contrario a nuestra doctrina y a nuestra religión, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir de eso. Ok, doctor. Y nada más para cerrar esta parte, es que Pina Chávez le pregunta, nuestros seres queridos que ya murieron y están purificándose en el purgatorio, ¿necesitan que rehagamos sus actos en divina voluntad para su pronta purificación y unión con la divinidad? Así es. O sea, todo el purgatorio recibe beneficios de los actos hechos en la divina voluntad. O sea, porque ahora es un acto directo. O sea, podemos tomar el amor, la sangre, el sufrimiento, las llagas de Jesús y bañar con ellas a todas las almas del purgatorio. Y eso, o sea, les brinda un alivio, un acortamiento de penas y probablemente en algunas las pueda sacar del purgatorio. Así que sí. Esto es algo que es, yo diría, necesario hacerlo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, y por último... La última de las últimas.
Es que hay otra pregunta donde dice, buenas noches a todos, mi pregunta es, ¿pueden venir enfermedades o dificultades debido a querer acompañar y reparar el corazón de Jesús mediante giros en la pasión de Jesús? Al querer acompañar a Jesús en su dolor, ¿nosotros estamos pidiendo experimentar dolor también? Curiosa pregunta. O sea, querer acompañar a Jesús en sus sufrimientos es querer aliviarlo, querer estar junto con Él, querer participar de esas acciones que Él hizo para redimir a toda la familia humana, pero la parte cruenta, la parte dolorosa, la parte física, esa no entra dentro de este vivir en la divina voluntad. Probablemente a algunas almas Jesús les comunique esta gracia de poder también vivir esta parte física cruenta. La participación de nosotros entra en el sacrificio de nuestra voluntad. Esa es como la parte esencial, el crucificar nuestra voluntad, que eso es lo que Jesús quiere. Un clavo por cada acto, un clavo por cada acción que llevemos a cabo. Y esa es la crucifixión completa. Y ahí podremos tener prácticamente junto con nosotros todo. En eso se pondrían los sufrimientos de Jesús. Ahora, en toda nuestra vida, en cada acto que nosotros hagamos, que es un acto en la divina voluntad, un acto completo, se está multiplicando la vida divina. Y multiplicándose la vida de Jesús, se están multiplicando los sufrimientos de Jesús y todos los logros, los méritos que Él tiene. Así que si vivimos en la divina voluntad, todos nuestros actos multiplican, repiten, duplican la vida de Jesús, duplican los méritos de Jesús. Pero lo único que se nos pide para poderlo hacer es el sacrificio de nuestra voluntad. O sea, desde nuestra voluntad humana sola, esto no se lleva a cabo. Se tiene que hacer con la voluntad divina y con las mismas intenciones con las que Jesús llevó a cabo su pasión. ¿Sí? ¿Es todo, mitad? Bueno, pues creo que el tiempo ya se venció y entrar en este otro tema creo que vale la pena hacerlo completo en un solo programa o en una sola vez. Pero sí queda como pendiente esto de el fin de la unión conyugal y la procreación. Vamos a ver si es o no es una de las principales razones por las que Dios crea hombre y mujer y por las que Dios une al hombre y a la mujer en esta unión reproductiva. ¿Sí? En fin, vamos a esperar y le agradecemos su presencia a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Emita. Gracias, doctor. A Paris. Gracias. Y a ustedes, amigos. Esperamos sus comentarios. Creo que son temas que son importantes, son temas que valen la pena el analizarlos y sobre todo el llegar a una conclusión. La conclusión no se las podemos dar nosotros. Nosotros simplemente anunciamos lo mismo que Jesús anuncia. No estamos poniendo nada de nuestra parte. Simplemente estamos dando a conocer lo que pensamos que es lo correcto. Y lo correcto es tomar en serio lo que Jesús habla en el libro del cielo. Y no solo en el libro del cielo, también en nuestra doctrina. O sea, porque nos estamos basando también en la doctrina. De la misma manera que nos ponen los contras, dizque afirmándolo con el catecismo, pero creo que es una forma de tergiversar el significado y la intención tanto de lo que se dijo como de lo que dice el catecismo. O sea, parecemos
hermanos separados, que tomamos un punto y sobre eso nos vamos y no tomamos el conjunto de todo lo que está mencionado alrededor de ese punto que se tomó, como lo vimos en el catecismo el día de hoy. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien. ¿Tenemos saludos, Emita? Sí, saludos de Morelos, Colombia, Guadalajara, Toluca, Costa Rica, Michoacán, California, Nuevo México, Tepoztlán, Chile, Nicaragua, Argentina, Perú, Honduras, Cuautitlán Izcalli, San Luis Potosí, Guanajuato, Canadá, Colorado y Puerto Rico. Gracias, Bueno, amigos. pues gracias. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima.